A veces los miedos más grandes llegan cuando nos sentimos más seguros. Esa noche fue así. Llevaba mucho tiempo viviendo solo en esta casa, en la meseta castellana, a las afueras de un pequeño pueblo al norte de Barcelona, a kilómetros de distancia del vecino más cercano, una vieja casa de piedra enterrada entre colinas. Había huido del ruido de Madrid para establecerme aquí, silencioso, aislado, una vida rodeada solo de olivos y bosques de pinos. Al principio, esta soledad me había dado paz. Esa noche soplaba el levante. El sonido de la lluvia torrencial, golpeando las ventanas, se mezclaba de vez en cuando con los truenos, haciendo temblar incluso las viejas paredes de piedra de la casa. Con cada relámpago, destellos de luz instantánea se reflejaban tras las contraventanas de madera, y luego volvía a caer la oscuridad asfixiante. Yo estaba hundido en el sofá, con la manta echada por encima, viendo un programa en La Sexta. Este tipo de noches en casa generalmente me daba seguridad, cálido, cerrado, desconectado de la dura meseta exterior. Me sentía como dentro de una fortaleza. Afuera era oscuridad, un vacío infinito. Mientras el viento rugía desde las colinas, valoraba la paz interior. Pero entonces, escuché un sonido, un ligero repiqueteo rítmico, que se mezclaba con el sonido de la televisión. Al principio pensé que era el sonido de la lluvia golpeando las tejas o el viento. Quizás en la tormenta alguna rama de olivo golpeaba la ventana. Esas cosas pasaban. No le di importancia. Pero cuando ese sonido se repitió, una inquietud familiar comenzó a agitarse en mi interior. Tuve que bajar el volumen de la televisión. Presté atención. Vino de nuevo. Esta vez más claro, más nítido. Hubo unos segundos de silencio. Luego otra vez, el sonido venía de la cocina. Mi comodidad en el sofá dio paso a la tensión. Me levanté lentamente. Cada paso que daba sobre el suelo de piedra producía un eco que parecía resonar en todo el silencio de la casa en ese momento. Cuando me acerqué a la puerta de la cocina, mi inquietud había aumentado. La ventana trasera estaba completamente abierta. En ese momento, mi corazón se detuvo por un instante. Yo no había abierto esa ventana. Estaba seguro. Había estado solo en casa todo el día, y esa ventana estaba cerrada. El aire frío que entraba con la lluvia había formado pequeños charcos en las baldosas de cerámica de la cocina. Finas gotas goteaban desde la encimera hacia abajo. Revisé rápidamente los alrededores. Armarios, mesa, sillas, todo estaba en su lugar. No había nada llamativo. Seguramente el viento, murmuré para mis adentros. Cerré y bloqueé la ventana. Volví al salón y me senté frente al televisor. Pero mi inquietud no se había calmado. Aunque mis ojos miraran la pantalla, mi mente estaba en otro lugar. Incluso el sonido de la tormenta ya no tranquilizaba, sino que con cada rugido se asentaba un peso en mi interior. Finalmente venció el cansancio. Me eché la manta sobre los hombros y me quedé dormido en el sofá. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté de nuevo con ese sonido. Esta vez era muy diferente, como si alguien estuviera revolviendo cosas. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, contuve la respiración y escuché. El sonido venía de la parte trasera de la casa. Allí había un pequeño trastero que rara vez usaba. Cajas viejas, algunas estanterías, cosas que no había tocado en años. Me levanté. Con cada paso mi corazón se aceleraba. Mis oídos zumbaban. Esa parte de la casa estaba oscura. La única luz era el tenue resplandor amarillo que venía del salón. Me detuve frente a la puerta de la habitación. Desde dentro aún llegaban esos leves sonidos de roce, de movimiento. Mi mano se acercó al pomo de la puerta. Noté que mis dedos temblaban. Lo giré lentamente. La puerta se entreabrió con un chirrido agudo. Al principio no pude ver nada. La oscuridad prácticamente se había apoderado de mí. Pero cuando mis ojos se enfocaron en la esquina de la habitación, lo vi. Entre las estanterías, una silueta en cuclillas. Me daba la espalda. En ese momento, lo único que pasó por mi cerebro fue: esto es imposible. Estaba solo en casa. Las puertas estaban cerradas con llave. El hombre giró lentamente la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Esa mirada era indescriptible. Fría, fija. Una mirada que parecía penetrar en mi alma. Tenía algo en la mano, pero no podía distinguir exactamente qué era. Brillaba como metal oxidado. Todo mi cuerpo se paralizó. No podía respirar.
Entonces, mis instintos se activaron, di un salto hacia atrás, luego comencé a correr. Cogí el teléfono, abrí completamente la puerta y salí. La lluvia fría golpeaba mi piel, pero ni siquiera lo sentía. Con manos temblorosas, llamé al 11, mi voz salía entrecortada. Di mi dirección. Aproximadamente media hora después, llegaron 2 coches de la Guardia Civil. Los agentes entraron a la casa con linternas en las manos. Yo esperé afuera, con el pelo mojado pegado a la cara. Poco después salió alguien de dentro. En sus manos esposas, cabeza gacha, ese hombre llevaba un abrigo mojado y sucio. En su mano un destornillador oxidado. En su rostro una expresión de falso arrepentimiento. Cuando los policías le preguntaron, dijo, no tenía malas intenciones, se lo juro. Solo buscaba algo de comida. Soy sin techo. Llevo toda la noche a la intemperie. Tal vez era cierto. Tal vez realmente solo quería un lugar donde refugiarse. Pero ese segundo en el cuarto oscuro, cuando nuestras miradas se cruzaron, todavía está fresco en mi mente. Esa mirada no era la mirada de alguien que buscaba comida. Esa mirada pertenecía a otra cosa. ¿Creéis que este hombre realmente solo buscaba comida o tenía intenciones de hacerme daño? Llevo viviendo solo en esta casa aproximadamente 1 año. En las faldas de los picos de Europa, en Asturias, a más de 1 hora en coche del pueblo más cercano. Silencioso, aislado, en el corazón de las montañas cántabras. Al principio sonaba pacífico. Y sí, la mayoría de las veces lo era. Me aferraba a esa paz. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía las zapatillas de correr, los auriculares, y salía a correr hacia los bosques de robles y castaños. Mi rutina estaba clara, el mismo camino, la misma hora, la misma soledad. Esa mañana todo era como siempre. Nubes grises y pesadas cubrían completamente el cielo. Tiempo típico de Asturias. Podía sentir que la lluvia podría empezar en cualquier momento. Cuando entré en el camino de vuelta, había comenzado una llovizna fina. Ese sonido familiar de las gotas golpeando la superficie de las hojas era reconfortante, hasta que escuché ese sonido. Al principio pensé que era parte de la música, pero luego me di cuenta. Un sonido profundo, un ritmo, un gemido y un eco que se hacía más claro, como si alguien estuviera cavando la tierra. Mis pasos se ralentizaron. Paré Spotify, me quité los auriculares. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mis ojos se enfocaron en las profundidades del bosque. Todo estaba silencioso, pero al mismo tiempo todo era muy ruidoso. No había nada excepto el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas. Y entonces escuché ese sonido otra vez, más cerca, más claro. Y también un sonido como un susurro, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. Nadie vive en esta zona. Encontrarme con otra persona en estos senderos del bosque a esta hora de la mañana era imposible. Tal vez podría ser un cazador, pero no era temporada de caza. La inquietud que se agitaba en mi interior se mezcló con una momentánea curiosidad. Mis pies me dirigieron involuntariamente hacia ese sonido. Avancé entre los árboles y lo vi allí. Sostenía una azada oxidada en su mano. Llevaba un chubasquero viejo y grueso cubierto de barro. La capucha en su cabeza ensombrecía parcialmente su rostro, pero podía ver sus ojos claramente. Esos ojos eran inexpresivos, vacíos, sin emociones. No parecían los ojos de un ser humano. No había vida en ellos, ni curiosidad, ni ira, ni miedo. No había nada. Nuestras miradas se encontraron. En ese momento el tiempo se detuvo. Ni yo me moví, ni él. Solo nos miramos. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron de repente. Mis instintos gritaban, «Vete de aquí», pero mis pies no se movieron del lugar por un tiempo. Sentí una presión indescriptible en el centro de mi pecho, como si alguien dentro de mí estuviera tratando de tirarme hacia atrás. En ese momento, una ligera sonrisa apareció en la comisura de la boca del hombre, pero sus ojos seguían vacíos. Finalmente retrocedí unos pasos y empecé a correr. Mientras corría, mi corazón parecía estar en mi garganta. Sentía como si mis pies fueran a enredarse entre sí, pero no podía parar. Parecía que había sonidos de pasos detrás de mí, pero no tuve el valor de voltear a mirar. Cuando llegué a casa,
Mis pulmones ardían. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Durante unos minutos solo respiré. Luego me dirigí a la ventana. Afuera seguía gris. La llovizna se había intensificado. Seguí el sendero, pero nadie más apareció. Me dije a mí mismo una y otra vez, no pasa nada. Tal vez era un cazador o un montañero perdido, pero ninguna explicación pudo calmar la inquietud dentro de mí. Durante todo ese día hubo un peso en mi pecho, como una mano invisible que se posaba en mi hombro con cada paso. Cada tic-tac del reloj aumentaba la ansiedad dentro de mí. Por la tarde fui a hacer compras al colmado del pueblo, pensando que tal vez hablar con gente me haría bien, pero cuando se lo conté a Pepe, solo se encogió de hombros. Estos bosques están llenos de gente rara, dijo. Esto no me tranquilizó para nada. Y cuando cayó la noche, esa ansiedad se convirtió en miedo. La lluvia se había vuelto un aguacero. El viento aullaba alrededor de la casa. Las ventanas temblaban. El sonido de las noticias de Antena 3 rebotaba en las paredes y se desvanecía. Pero yo no escuchaba nada de eso. Solo sentía los latidos de mi corazón. Y entonces, la puerta fue golpeada 3 veces con fuerza. Algo dentro de mí se rompió. Era casi medianoche. No habría nadie en esta zona. Especialmente con este clima, nunca. Me levanté silenciosamente. Pisé la alfombra para que no hiciera ruido. No encendí la luz. Llegué a la puerta. Miré lentamente por la mirilla. Y lo vi. El hombre de la mañana. El mismo chubasquero embarrado. La misma expresión facial. Los mismos ojos vacíos. Estaba empapado pero no se movía. Estaba parado erguido, frente a la puerta. Entonces, golpeó la puerta una vez más, y habló. Hola, esta mañana creo que le asusté. Estoy muy cansado, busco refugio en esta lluvia. Solo esta noche, me iré temprano por la mañana. Su voz era suave, pero falsa, como teatro, como una frase memorizada. Algo faltaba, o sobraba. No era real. Sus ojos seguían mirando hacia la mirilla, pero no había una persona ahí. Solo una cáscara. Respiré profundo y respondí con determinación. Lo siento, no puedo ayudarle. No puede quedarse aquí. Hubo un largo silencio, y entonces la manija de la puerta giró lentamente. Me quedé helado. La puerta estaba cerrada con llave, pero a él no le importaba, como si pensara que se abriría, o peor, como si quisiera que se abriera. La manija giró una vez más, esta vez más fuerte. Luego se detuvo. Retrocedí un paso. Mis manos temblaban. Tomé el teléfono. Llamé al 11. Mi voz se quebró, pero logré hablar, pero el hombre seguía en la puerta. Luego escuché pasos. Estaba caminando alrededor de la casa, pero seguía parado frente a la puerta. ¿Cómo era esto posible? Me dirigí a la ventana. La lluvia se deslizaba por el cristal, nublando el exterior, y nuestras miradas se encontraron. Estaba justo detrás del cristal, solo mirando. Su rostro estaba pegado al cristal. No hizo nada. Pasaron minutos. Cada segundo el miedo dentro de mí crecía exponencialmente. Luego lentamente puso su mano contra el cristal. La marca de sus dedos quedó en el cristal. Después, lentamente retrocedió y se perdió entre los árboles. Durante el resto de la noche, no pude quitar los ojos del cristal. No encendí las luces. Solo esperé. Aproximadamente 1 hora después, llegó la Guardia Civil. Revisaron alrededor de la casa. No lo encontraron. Solo había huellas húmedas bajo la ventana. Y en el cristal, esa marca de mano. Esa noche, si esa puerta se hubiera abierto, si fueras tú, ¿tendrías el valor de abrir esa puerta? Ni siquiera quiero pensar en lo que habría pasado. Pero sé una cosa. Ese hombre, quien quiera o lo que fuera, todavía está ahí, en los bosques, y tal vez esté golpeando otras puertas. Hay ciertas noches en las que el silencio resulta más ruidoso de lo que uno piensa. Esa noche, eran casi las 11 de la noche. Llevo mucho tiempo viviendo solo. Escapé de Valencia y alquilé esta casa en el interior de Alicante, en las faldas de la Sierra de Mariola. Vine aquí para huir del ruido de la ciudad, de las voces humanas, de las luces de neón.
El pueblo más cercano está a media hora en coche. Al principio, el silencio me pareció una recompensa. Ahora, sin embargo, algunas noches, ese silencio comenzaba a rugir dentro de mí. Esa noche era una tarde ordinaria, en realidad. Ordené algunos papeles en mi escritorio. Apagué el ordenador. Luego me duché. Apagué las luces una por una y me dirigí al dormitorio. Todo transcurría en el mismo orden de siempre. Por costumbre, justo cuando me había acostado en la cama, escuché otro sonido mezclándose con el ruido de la lluvia afuera. Escuché un crujido muy suave desde dentro de mi casa. Al principio no le di importancia. Era normal que el viento golpeara los cristales, especialmente en noches tormentosas como esta. Pensé que eran las vigas de madera trabajando por el efecto del clima. Pero unos minutos después, el mismo sonido se repitió, esta vez más cerca. Sentí que algo no andaba bien. Sonaba como el suelo de madera crujiendo cuando alguien se levanta. Abrí los ojos, aguzé el oído mirando hacia el techo. El sonido había cesado. Me dije a mí mismo, será la madera. Pero tenía una extraña inquietud dentro de mí que no podía describir. Me levanté, encendí la luz del pasillo. La casa estaba silenciosa, como debía estar. Revisé lentamente las habitaciones. Las puertas y ventanas estaban cerradas. El interior de la casa se veía familiar, ordenado, tranquilo. Me tranquilicé un poco, pero justo cuando iba a regresar, algo llamó mi atención. La puerta de mi despacho estaba entreabierta. Sin embargo, estaba seguro de haberla cerrado al salir. Siempre la cierro. Me acerqué lentamente. Mi mano comenzó a sudar. Tenía una opresión dentro de mí, una inquietud que no podía describir. Empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero la silla se había movido de su lugar. No estaba completamente paralela a la mesa. Se había deslizado ligeramente hacia un lado. Cuando me di cuenta de esto, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era un detalle tan pequeño, pero cuando estás solo en casa, estas cosas crecen, se profundizan. Miré más cuidadosamente. El ordenador en la mesa estaba apagado, pero la posición del ratón también era diferente, como si alguien lo hubiera usado y luego hubiera tratado de ponerlo en su lugar. El tirador de uno de los cajones no había cerrado completamente. Una profunda sospecha había despertado en mí. ¿Podría haber alguien en la casa? Comencé a recorrer toda la casa de nuevo. Esta vez más cuidadoso, más cauteloso. Pasé a la cocina. El reloj encima de la nevera hacía tic-tac. Los sonidos eléctricos zumbaban suavemente. Eran sonidos normales, pero ahora cada uno resonaba en mis oídos. Y entonces, la ventana en la esquina trasera del salón estaba abierta. No pude moverme durante unos segundos. Había revisado esta ventana por la tarde. Definitivamente estaba cerrada. El viento no podía haberla abierto porque se cerraba desde adentro. Entonces, por reflejo, me dirigí a la cocina. Saqué una pesada sartén de hierro fundido del cajón, y en ese momento, llegó un sonido del otro extremo de la casa. Una puerta se cerró, pero no lentamente. Rápidamente pero con cuidado. Por el eco en las paredes me di cuenta. Venía del cuarto de baño. Avancé lentamente. Ralenticé mis pasos. Incluso prestaba atención a mi respiración. Al acercarme al baño, no se filtraba luz por debajo de la puerta. Tampoco se veía la sombra de ningún pie. Pero una voz dentro de mí susurraba que había alguien allí. Me detuve. Respiré. Llegó un sonido muy suave desde adentro, como si alguien estuviera respirando o tratando de moverse. Entonces grité, «Si estás ahí, sal». No hubo respuesta. Solo escuchaba el sonido del agua goteando del cabezal de la ducha, y luego eso también se detuvo. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta. Había un ligero temblor en mi muñeca. Ese sentimiento desconocido, que venía desde lo profundo de mí, estaba creciendo. «Estás imaginando cosas», me dije a mí mismo. «Solo son ruidos», pero mi corazón no podía convencer a mi cuerpo. Respiré profundo y abrí la puerta de una vez. En ese momento el tiempo se detuvo. Antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, solo pude distinguir sombras, pero luego nuestras miradas se encontraron. Frente a mí había un hombre parado, justo delante de la cortina de la ducha. Con la espalda apoyada contra la pared, sostenía una pieza oxidada de hierro en su mano. No pude distinguir exactamente qué era: un tubo, un pedazo de barra.
pero lo agarraba firmemente. Estaba empapado. Su rostro estaba pálido, su cabello pegado a su frente. Sus ojos estaban fijos en los míos. No había pánico en su mirada, ni exactamente ira. Era más como un momento de decisión. No era un hombre mayor. Tal vez acababa de pasar los 40. Tenía barba de varios días en la cara. Su ropa estaba vieja, pero no muy sucia. Parecía alguien que había quedado varado en el camino. Pero en sus ojos, no había un brillo loco, solo cansancio y desesperanza. Mientras nos mirábamos en silencio, algo pasó por su interior. Abrió la boca, como si fuera a decir algo. Pero luego se arrepintió, y en ese momento se movió. Se dirigió hacia la ventana que estaba detrás de él. De repente, saltó. Yo estaba inmóvil. No pude levantar la sartén que tenía en la mano, ni pude gritar. Era como estar en un sueño. No puedo encontrar palabras para describir esos momentos. Todo sucedió en unos pocos segundos. Corrí hacia la ventana. El exterior estaba borroso por la oscuridad. No se veía nada, pero cuando miré hacia abajo, no había nada. No escuché ningún sonido, ni pasos, ni movimiento en los matorrales. Solo silencio. Esperé en la ventana por un tiempo, esperando tal vez algún movimiento, algún sonido, pero el silencio de las montañas había devorado todo. Pasé esa noche despierto hasta el amanecer. Encendí todas las luces, esperé en la cocina con la sartén en la mano. Mi corazón no se calmó, mis ojos no se apartaron ni un momento del pasillo que llevaba al baño. De vez en cuando iba al salón a revisar esa ventana. Todavía estaba abierta. No me atrevía a cerrarla. Con el tiempo, esas huellas se secaron, como si nada hubiera pasado. Cuando llegó la mañana, salí. Miré la tierra bajo la ventana. Había pisadas. Habían sido impresas en el barro húmedo. Las huellas eran grandes. Eran de botines. Desde allí las huellas continuaban hacia los matorrales, luego desaparecían. Como si se hubiera desvanecido, hubiera volado. También noté que todavía goteaban algunas gotas de agua de la ducha. Debía haberla usado antes de entrar. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decir? Alguien entró en mi casa, pero luego huyó al monte. ¿No pude atraparlo? ¿Qué prueba tenía? ¿El barro del suelo? Ya se había llevado la pieza de hierro. Fui al pueblo, me senté en el café y hablé con la gente. Para relajarme, le pregunté a Manuel qué podía hacer por la seguridad de la casa. Por aquí pasan muchos vagabundos, dijo. Buscando comida, refugio, no suelen ser peligrosos. Pero cuando regresé a casa por la noche, cerré bien esa ventana. Incluso la aseguré con un clavo. Luego pensé, ¿y si vuelve otra vez? ¿Y si la próxima vez no trata de escapar? Esa noche en mi cama, me sobresaltaba con cada crujido. Con cada sonido del viento, pensaba que había regresado. Porque esa mirada en sus ojos no era la mirada de alguien que solo buscaba refugio temporal. Había algo más profundo, como si este lugar fuera suyo, y yo era el invitado.